Muy bien, les doy la bienvenida a esta clase número 23, aunque creo que estoy un poco confundida, parece que esta en realidad es la 22, porque parece que le puse a la 21, a la que era la 20 le puse la 21, así que parece que me desfasé, pero vamos en orden igual. Hoy día de hoy vamos a ver un par de ejercicios más con respecto a la cinemática y energía rotacional que quedaron pendientes y vamos a comenzar a ver ya la dinámica del sólido rígido en donde los torques ya no están en equilibrio. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Les voy a compartir pantalla. Ya, entonces ahí ven la pantalla, ¿cierto? Espero que se vea. Perfecto. Entonces vamos a ver, como les decía, el ejercicio. Se los voy a mostrar aquí en la PPT. Entonces, el primer ejercicio que quedaron pendientes es el siguiente. Una varilla no homogénea de largo 1,5 metros y masa 6 kilogramos puede girar en torno a un eje fijo que pasa por su extremo Q. Aquí. El centro de masa de la varilla está a una distancia de 1 metro de Q. Como no es homogénea, ¿cierto? El centro de masa no está en el centro geométrico de la barra, no está en la mitad. Pero aquí me dicen que está a 1 metro. Se suelta la varilla desde la posición horizontal y cuando la varilla pasa por la posición vertical, su extremo P, o sea, cuando llega acá, ¿cierto? Tiene una rapidez igual a 6,3 metros por segundo. Considere despreciable el roce con el pivote y con el aire. Entonces, según esto, calcular la rapidez de la varilla en el momento que pasa por la posición vertical, esto es muy sencillo, ¿cierto? Y construir un modelo energético y úselo para calcular el momento de inercia de la varilla respecto al eje que pasa por su extremo. Perfecto. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces tenemos la siguiente configuración. Tenemos un pivote, ¿cierto? Aquí está el pivote. No, en realidad no tiene ese círculo. Simplemente la varilla. Entonces está acá, ¿cierto? En un momento inicial. Bien. Y tenemos, entonces, este sería el punto Q. Este sería el punto P. El centro de, bueno, esta varilla tiene masa igual 6 kilogramos y un largo de 1,5 metros. Y el centro de masa está como a 2/3. Entonces digamos que aproximadamente aquí está el centro de masa. Esta distancia entonces es de 1 metro. Y después la varilla, ¿cierto? Se va a soltar desde el reposo y va a caer. Y va a llegar hasta esta posición de acá. ¿Cierto? Aquí sigue estando el centro de masa. Tenemos la aceleración gravitacional. Y entonces la varilla va a hacer este movimiento. Va a rotar con respecto al pivote. Ya, entonces, la primera pregunta... me faltó un dato. La rapidez en el punto P, que sería este de acá, ¿cierto? Es de 6,3 metros sobre segundo. Voy a tener el chat aquí al lado por si alguien quiere decir algo, alguna pregunta. Entonces, la parte A es muy sencilla. Nos preguntan por la rapidez angular en el punto P. ¿Cuánto es? Entonces, creo que ustedes me digan cuánto piensan que. Porque nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que hay una relación entre la rapidez y la rapidez angular, ¿cierto? Que sería esta. Pero entonces la pregunta, y bueno, y de aquí, ¿cierto? Podemos despejar omega, la rapidez angular. Pero la pregunta es, ¿cuál sería este radio? ¿Sería el largo completo de la varilla? ¿Cuál debería ser, creen ustedes?
alguien se le ocurre? La pregunta es, ¿cuál debería ser este R? Porque aquí nos la rapidez, ¿cierto? En el punto P, pero entonces la pregunta es, ¿esta rapidez en qué punto está? ¿O cuál debería estar? Cuando uno habla de rapidez en un cuerpo rígido, esa rapidez, ese cuerpo rígido, ¿cierto? Va a tener dimensiones. Y en distintos puntos de ese cuerpo vamos a tener distintas velocidades angulares, ¿cierto? Perdón, la velocidad angular va a ser la misma, pero la velocidad va a cambiar según sea el radio, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, ¿esa velocidad a qué punto pertenece? Por ahí Camila me dice que es L. L se sitúa en el centro de masa. Entonces, cuéntame Camila, ¿por qué crees tú que esa es la respuesta? El largo de la barra completa es 1,5. Pero tú me dijiste antes que... Ah, perdón, L, no L1, me confundí. Sí. Por el movimiento ya, o es lo que uno podría intuir a primera vista, ¿cierto? Pero la barra se mueve como un todo, es todo un objeto, ¿cierto? Yo no solamente estoy parada y miro este punto. Entonces, cuando uno, el punto que uno tiene que tomar en consideración cuando está tomando este tipo de objeto, es justamente ya les voy a decir la respuesta, el centro de masa, porque el centro de masa es un punto representativo del cual yo voy a decir, ahí es donde yo estoy tomando la velocidad. Cuando me hablan de velocidad de un objeto que tiene dimensiones, entonces se refiere a la del centro de masa. Entonces lo vamos a anotar aquí. La velocidad o rapidez, ¿cierto? Según me den la cantidad vectorial o la magnitud, ¿cierto? Se mide con respecto al centro de masa. Eso es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a una bolita que esté girando y nosotros queremos saber la velocidad de la bolita, ¿cuál es? Es la velocidad del centro de masa, que en el caso de una bolita homogénea sería justo en el centro, ¿cierto? Ese sería su centro de masa. Es súper importante, creo que esto es algo que no lo habíamos dicho antes, cuando hablamos así como velocidad, rapidez a seca, y no decimos de qué punto en particular, nos estamos refiriendo siempre al del centro de masa. Eso es súper importante, porque en el fondo el centro de masa es un punto especial en el objeto, donde además sabemos que de ahí podemos, ¿cómo decirlo? Podemos representar que la fuerza-peso, sabemos que actúa sobre todo el objeto, pero de una forma representativa actúa como en una línea en el centro de masa. Pero ¿cómo es tu movimiento, tu pregunta, Tomás? Es como si el centro de masa representara todos los puntos del sólido. Claro, es como decir, yo tengo un cuerpo, ¿cierto?, que tiene una cierta forma, pero yo quiero ver que se mueve como un todo. Entonces, ese punto es el del centro de masa. Entonces, esto es súper importante. Entonces, la respuesta, este R, entonces, sería el R del centro de masa, ¿cierto? Entonces, R sería igual a 1 metro. Y por lo tanto, bueno, la respuesta es súper fácil, ¿cierto? Omega en el punto P sería la velocidad, la rapidez en el punto P sobre este R, ¿cierto? Entonces esto sería, bueno, esto es 1 nomás, entonces lo único que hace es convertir las unidades y me daría 6,3 radianes sobre segundo. ¿Quedó claro esto? Yo tengo una consulta, profe, sobre eso de que especificaron que el objeto no era homogéneo. Si nos dicen eso, nos tienen que dar algún indicio para saber dónde está el centro de masa, ¿verdad? Cuando sea inhomogéneo el objeto, les van a decir el centro de masa. Porque si no, para que usted lo calcule, tendrían que decirle cómo es la densidad, que sería una función del espacio,
Y además usted tendría que saber integrar, saber calcular centros de masa. Integrales triples o dobles, según sea el caso. Entonces, no les van a pedir eso, le van a decir dónde está el centro de masa. Ah, ya. Gracias. De nada. Entonces ya, vamos a la parte B, que es la más interesante. Esto igual es un punto importante, para que no lo olviden, lo vamos a destacar un poco. Para que quede ahí y no se olvide. Ya, entonces vamos a la parte B. Como les decía, la parte B, bueno, está aquí, nos piden construir un modelo energético para calcular el momento de inercia de la varilla respecto al eje que pasa por el extremo Q. Entonces me dicen, no lo calcula usted, ¿cierto? De hecho, tampoco podríamos calcularlo porque está corrido esto, no está en el centro de masa y no sabemos cuál sería el momento de inercia, pero lo podríamos calcular por medio de la conservación de la energía. Entonces, vamos a recordar lo que estuvimos haciendo hace un mes, digamos, atrás, cuando estudiamos la energía de un sistema. Entonces, para el modelo energético, bueno, ¿cierto? Vamos a escoger los instantes que sean pertinentes, en este caso ya no los dan. Hacemos, ¿se acuerdan? Una representación pictórica. Hacemos una representación pictórica de los instantes pertinentes. Entonces tenemos un instante A y un instante B. El instante A es simplemente el que está dibujado, ¿cierto? Tenemos la varilla ahí. Y en el instante B es cuando está en su punto más bajo. Ya, entonces, identificamos, por ejemplo, importante dónde está el centro de masa, ¿cierto? Si digamos que está aquí el centro de masa. Y como sabemos, ¿cierto? Tenemos que identificar una altura cero, ¿cierto? Porque, ¿dónde creen ustedes que podría ser conveniente fijar el cero, la altura? ¿Se recuerdan que nosotros en el pivote podría ser, por ejemplo, en el pivote, o también podría ser que si aquí está, disculpen, aquí está el centro de masa, podríamos fijar a este nivel podríamos fijar la altura cero. Ser bien exagerado. Aquí podríamos fijar la altura h igual 0. ¿Por qué? ¿Por qué conviene fijarlo en el centro de masa? Porque ahí es donde actúa el peso, ¿cierto? Entonces, a esa altura no hay peso, ¿cierto? Está en el nivel 0. O sea, no es que no haya peso, sino que no hay, energía potencial gravitatoria. Es 0. Entonces, con eso nos eliminamos ya el tener... lo hacemos más simple en el fondo. Perfecto. Entonces ya teníamos este modelo. Entonces aquí sabemos que va a haber una altura, ¿cierto? Desde acá, perdón, no es la altura desde acá, sino desde el centro de masa, ¿cierto? El centro de masa está acá. Entonces, aquí vamos a tener una altura h, que sabemos que es igual a cuánto debería ser igual a esta altura? A 1 metro, ¿cierto? Bien, entonces ahora el segundo paso, si se acordaban, era hacer los diagramas de barra de energía. Entonces, este era el paso 1,
El paso 2 sería hacer esto. Estos diagramas lo hacemos acá abajo, ¿se lo recuerdan? Ponemos también aquí. Y aquí nosotros poníamos, bueno, esta es la energía del instante A y esta es la energía del instante B. Entonces, si esto parte del reposo, ¿cierto? No tiene energía cinética, ni rotacional, ni de traslación, ¿cierto? Solamente va a tener energía potencial gravitatoria, tampoco va a haber energía potencial elástica. Ya, entonces aquí solamente vamos a tener una energía gravitatoria, potencial gravitatoria. Y después, como no hay roce, ¿cierto? Ni con el pivote aquí, en este movimiento, ni con el aire, entonces la energía se conserva. Suponemos que la energía se conserva, entonces debe ser igual. Ahora, cuando llegó a su punto más bajo, ¿cierto? Ahora ya adquirió velocidad, energía cinética, ¿cierto? Y como vamos a estar justo en la línea donde la altura es cero, toda la energía potencial gravitatoria se transformó en energía cinética. Ya. Entonces, ¿cuál sería el tercer paso? Si se recuerdan, el tercer paso es escribir cómo son las energías, en el fondo como las fórmulas, las relaciones. Entonces la energía en el punto A, que está dada por la energía potencial gravitatoria, esta es fácil, ¿cierto? Va a ser igual a la masa del objeto por G por la altura. Y la energía en el punto B va a ser igual a la energía cinética, ¿cierto? Pero en este caso específicamente va a ser la energía cinética rotacional, ¿cierto? Porque este objeto no se está trasladando, sino que simplemente está girando. Entonces sería la energía cinética rotacional. Y si se recuerdan de la fórmula, este era igual a un medio por el momento de inercia con respecto al eje que está girando, ¿cierto? En este caso va a ser justo con respecto al punto del pivote, que es el momento de inercia que nos piden, por la velocidad angular que tiene en ese punto, ¿cierto? Al cuadrado. Bien, entonces, lo siguiente sería escribir el cuarto paso, que es escribir la ecuación de balance de energía. En el fondo, decir que no hay pérdida de energía, delta es igual a cero, y por lo tanto, la energía en el punto A es igual a la energía en el punto B. Y ya el quinto paso, que es como simplemente reemplazar estas cantidades, ¿cierto? Y despejar. Entonces, es muy sencillo. Ponemos aquí MGH, ¿cierto? Va a ser igual a un medio del momento de inercia con respecto al eje de giro por la velocidad angular al cuadrado. A nosotros ya calculamos esta velocidad angular, ¿cierto? La tenemos, la hicimos en la parte B. Es igual a 6,3 radianes sobre segundo. Entonces despejamos simplemente el momento de inercia y vamos a obtener que el momento de inercia va a ser 2 veces mgh sobre omega cuadrado. Entonces ya simplemente es despejar. Claro. Y eso sería este ejercicio, muy sencillo y simplemente, miren, más que nada para recordarse cómo eran los pasos de modelación, que son casi iguales a los otros, nada más que ahora integramos o agregamos la energía cinética de rotación. ¿Alguna duda? Después podemos ver, en los repasos podemos ver en unos ejercicios mucho más difíciles, obviamente. ¿Están listos? Contenido que va a entrar hasta el certamen es hasta lo que vamos a empezar a ver hoy día, que es situaciones de movimiento
de sólido rígido que no es en equilibrio. O sea que la suma de torque no es igual a 0. Hasta eso. Y el control, no me lo recuerdo ahora. Pero eso no debería estar siempre publicado en aula. Ya. O sea que va a ser hasta energía cinética rotacional, hasta eso. Hasta estos ejercicios que estamos viendo ahora. Lo que vamos a ver después, eso no. Ya, entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es este de acá. Tenemos un cilindro sólido, que es como un disco, ¿cierto? Un aro y una esfera sólida. Todos tienen la misma masa y el mismo radio. Se sueltan desde el reposo y ruedan sin resbalar por un plano inclinado. Ahí vamos a aclarar qué es lo que es rodar sin resbalar. Entonces nos piden que construyamos un modelo energético que permita determinar la velocidad del centro de masa de cada uno de estos objetos después de haber descendido una altura h. O sea, todos parten con la misma altura, ¿cierto? Y como tienen la misma masa, entonces todos tienen la misma energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar una vez que lleguen abajo? Tendrán, al haber descendido una altura h, tendrán la misma energía. ¿Cómo serán las velocidades? Ahí vamos a darnos cuenta que eso va a depender del momento de inercia, ¿cierto? Que son distintos. Fíjense, por ejemplo, cómo sería el momento de inercia de una esfera que tiene una masa m en comparación con un objeto que es un anillo donde toda la masa está concentrada en los extremos. Entonces va a cambiar mucho la cosa. Ya, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo en otra página. Ejercicio 2. Lo que tenemos es lo siguiente. Entonces tenemos aquí un disco. Que me van a perdonar el dibujo. No sé cómo hacerlo para que quede bien. Ya no importa, ahí le ponemos disco. Tenemos el anillo, que es simplemente algo así. Y la esfera. Disco, aro y esfera. Ya. Y la altura h. Bien, entonces todos tienen masa m y radio r. Vamos a poner además como dato acá los momentos de inercia de cada uno de estos objetos. Por ejemplo, el momento de inercia del disco o del cilindro es un medio de la masa por el radio al cuadrado. El momento de inercia del aro es igual a la masa por el radio al cuadrado y el momento de inercia de la esfera es igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, primero nos damos cuenta aquí que, por ejemplo, el que tiene mayor momento de inercia es el aro, ¿cierto? Como está toda la masa distribuida hacia los extremos, donde está el radio, tiene mayor momento de inercia, ¿cierto? Eso significa que es más difícil hacerlo rodar. Y más difícil va a estar relacionado, por supuesto, con energía. Entonces lo vamos a ver a continuación. Entonces, el modelo energético tenemos que elegir dos momentos, ¿cierto? Vamos a elegir, por supuesto, el momento de cuando está a la altura h y cuando llega al nivel del suelo, al cero, digamos. Entonces, para el modelo energético, disculpen la bulla en mi casa, chicos.
Entonces, tenemos que hacer, eso sí, tenemos que hacer estos modelos para cada uno por separado, ¿cierto? Porque no van a llegar necesariamente, ¿cierto? En los mismos tiempos abajo, ¿cierto? De hecho, van a ser instantes distintos para cada uno. Entonces, tenemos que hacerlos por separado. Porque a nosotros nos interesa después de que desciende una altura h, no cuánto tiempo se demora. Si fueran iguales momentos, no sería la misma altura, porque como tienen distintos momentos de inercia, algunos van a tener mayor rapidez angular y otros menor. Entonces, para el modelo energético vamos a partir entonces con el disco, para hacerlo por separado para que se note. La parte A, ¿cierto? La vamos a dibujar de perfil, para que sea más sencillo. Entonces, el momento A, el disco está acá, y el momento B, el disco está acá, ¿cierto? Ahora, fíjense que a esta altura h de acá, le tenemos que sumar el radio, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que conviene hacerlo desde el centro de masa, ¿cierto? Estos objetos son homogéneos, así que son, el centro de masa está en el centro. Entonces, perdón, aquí, este sería el momento A. Ya lo voy a hacer en un solo punto, ya, para que sea, para ahorrar espacio. Entonces lo voy a dibujar con, este sería el punto A y este sería el punto B. Entonces, ponemos ahora nuestros diagramas de energía, nuestros gráficos de barra, para el punto A y para el punto B. Entonces, la energía del disco en el punto A, energía del disco en el punto B. Entonces, tenemos energía cinética, ¿cierto? Potencia gravitatoria y potencial elástica. Aunque ahora no hay elástica. Entonces, primero, como ya les dije, solamente vamos a tener, como parte de esto del reposo, solamente va a tener energía potencial gravitatoria. ¿Cierto? Y después, cuando llega abajo, adquiere velocidad, ¿cierto? Comienza a rodar. Además dice una cosa, dice que rueda sin deslizar. ¿Alguno sabe qué significa eso? ¿Qué significa que algo ruede sin deslizar? Deberíamos anotarlo por acá. Ay, perdón. Chicos, me dan un momento, por fin, mientras ustedes piensen en qué significa que un objeto ruede sin deslizar.
Y ahora sí, disculpen, que mi hijo se va, así que me tenía que despedir de él. Ya, entonces, aquí me está diciendo Cristín, que da vueltas con su perímetro, avanza y que no existe el momento en que deja de derrotar. Exactamente. En el fondo, nunca se desliza, ¿cierto? Siempre va rodando y el punto de contacto que tiene con la superficie va como recorriéndose como el perímetro. Justamente muy bien como dice Cristina. Entonces, la condición de rodadura es la siguiente, se conoce como condición de rodadura. Vamos a poner acá. Entonces aquí, condición de rodadura. O si rueda sin deslizar, es la siguiente. Me dice que la rapidez del centro de masa va a ser igual a la velocidad angular que llevan por el radio. Esto se usa siempre, obviamente, para objetos que son redondos, ¿cierto? No vale decir esto para cuadrado, rectángulo, lo que sea, ¿cierto? Solamente para objetos redondos como el disco, el aro, la esfera. Entonces me dice que la velocidad del centro de masa, o sea, la que lleva al centro, va a ser igual a la velocidad angular con el radio, porque vemos que el radio llega justo al punto donde, digamos, si este es el objeto, ¿cierto?, que está rodando, este es el radio. Entonces, justo el punto de contacto con la superficie va multiplicado por la velocidad angular, va a ser igual a la velocidad del centro de masa. Entonces, eso significa, en términos matemáticos, lo que es rodar sin deslizar. Ya. Entonces, este disco, ¿cierto?, llega abajo rodando sin deslizar, ¿cierto? Entonces, como se conserva esto, digamos, y no hay roce, además, entonces la energía cinética, del disco se conserva, ¿cierto? Entonces tenemos esto que es súper importante, y además toda la energía potencial gravitatoria. Bueno, todavía nos fijamos a todo esto dónde pusimos el cero, ¿cierto? ¿Dónde ponemos el cero? ¿Lo ponemos acá o lo ponemos en el centro de masa? Podemos ponerlo en cualquier lado, ¿cierto? Si queremos que, bueno, sea cero aquí, entonces lo podemos poner en el centro de masa, en R. Digamos que esta altura acá es R, ¿cierto? Entonces, si nosotros aquí ponemos H igual 0, entonces justo acá después no va a tener energía potencial gravitatoria, entonces solo cinética. Lo podemos hacer así. Bien. Entonces ahora tenemos que escribir cómo son las energías en cada uno de estos puntos. Aquí tenemos que la energía en el punto A del disco va a ser igual a la masa por G por la altura. Pero fíjense que la altura, ¿cuánto es? Sigue siendo H, ¿cierto? Ya, deme un último segundo, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, desde R a H más R sigue siendo H, ¿cierto? Así que todo bien. Perfecto. Y la energía del disco en el punto B va a ser igual a la energía cinética. Pero ahora, si nosotros nos damos cuenta, este objeto se va trasladando, ¿cierto? Se mueve de acá hasta acá, pero también rueda, ¿cierto? Entonces tiene las dos energías en este caso. La energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación. Súper importante ponerlas ambas. Entonces lo podemos seguir aquí desarrollando esto. Sabemos que la energía cinética de traslación es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa, ¿cierto?, al cuadrado. Y la de rotación va a ser un medio de la masa, perdón, del momento de inercia con respecto al centro de masa, ¿cierto?, que es por el eje de giro en el fondo. Entonces, en este caso es el centro de masa
por la velocidad angular al cuadrado. Además, nosotros, bueno, podemos seguir trabajando esto. ¿Por qué? Porque tenemos esta relación de acá, ¿cierto? Entonces podremos reemplazarla aquí, por ejemplo, y dejar todo en términos de velocidad angular, o reemplazarla acá y dejarla todo en velocidad, en términos de la rapidez. Lo vamos a dejar en términos de la rapidez porque es lo que nos piden en el problema. Entonces aquí vamos a tener un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio por el momento de inercia del disco, es un medio, ¿cierto?, de la masa por el radio al cuadrado por omega al cuadrado. Entonces de acá tenemos nosotros de la condición de rodadura que esto es esto, ¿cierto? Entonces fíjense, vamos a tener un medio más un cuarto, eso es igual a 3/4 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Entonces esa sería la energía del disco en el punto B. Y ahora, como sabemos, a ver, lo vamos a pasar acá, sabemos que la energía se conserva, ¿cierto? Podemos igualar estas dos cantidades y vamos a poder entonces encontrar la velocidad del centro de masa. Sume bien esto, ¿cierto? Un cuarto más un medio, sí. La masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Aquí se me van las masas, ¿cierto? Son iguales y puedo despejar la velocidad del centro de masa, me va a quedar como 4/3 GH y en raíz. Entonces aquí tengo el primer resultado para el disco. ¿Me van siguiendo? Disculpen las interrupciones. ¿De dónde salió el un medio? Lo que pasa es que este un medio de acá, ¿cierto? Este sale del momento de inercia del disco. Es por definición así, un medio de mr cuadrado. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces ahora tendríamos que hacer lo mismo para el anillo y para la esfera. Aquí ni parece esfera. Si le hacemos tal vez algo así, parece esfera. Entonces hagamos lo mismo ahora para el anillo. Perdón, aro. Bueno, es la misma cuestión. Entonces nuevamente elegimos de perfil. Todos de perfil son casi iguales, ¿cierto? La única diferencia es que el anillo va a tener un círculo interior. Ahí. Ya. Ahí sí. Entonces este es H, ¿cierto? Ya. Entonces ahora nuevamente este es el punto A y este es el punto B. Hacemos los diagramas de energía. Que esto, bueno, algo muy fácil para ustedes. Entonces tenemos la energía del aro en el punto A, la energía del aro en el punto B. Energía cinética, vamos a poner solo la gravitacional porque sabemos que no hay energía elástica en este caso. Entonces, en primer instante, de nuevo, solamente tenemos energía potencial gravitatoria y después toda esa se va a transformar en energía cinética, ¿cierto? Va a ser muy similar a lo anterior, solamente que ahora van a cambiar los momentos de inercia. Además, nos damos cuenta, ¿cierto?, que la energía se conserva. Por lo tanto, vamos a tener que la energía del aro en el punto A es la potencial gravitatoria, que era mgh. La energía del aro en el punto B va a ser igual a la energía cinética, ¿cierto? Que va a ser la de traslación, porque se está moviendo y a la vez se está rotando. Entonces esto va a ser nuevamente un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia al centro de masa del aro por la velocidad angular al cuadrado. El momento de inercia, bueno, ponemos aquí, reemplazamos. El momento de inercia del aro es simplemente mr cuadrado.
no tiene ningún factor numérico. Entonces, m por r cuadrado, omega al cuadrado. De aquí identificamos la velocidad del centro de masa al cuadrado, entonces vamos a tener un medio más un medio, esto me da igual a m, velocidad del centro de masa al cuadrado. Entonces ahora podemos igualar, ¿cierto?, estas cantidades, sabemos que la energía se conserva. Entonces tenemos mgh tiene que ser igual a m velocidad del centro de masa al cuadrado. Se me van los m, me quedo con que la velocidad del centro de masa va a ser igual a la raíz de gh. Entonces, perdón, aquí no está el cuadrado. Fíjense que podemos comparar las energías, las velocidades, justo están. Nos dimos cuenta que el momento de inercia del aro, ¿cierto?, es mayor, de hecho el doble que el del disco, porque el del disco tiene un medio y este no tiene nada, tiene un 1 nomás. Entonces vemos que la velocidad del centro de masa del disco tiene un factor de 3/4, ¿cierto? Eso es mayor a 1. Por lo tanto, podemos ver aquí comparando. ¿Qué es lo que vemos? Primero que el momento de inercia del disco es menor, ¿cierto?, que el momento de inercia del aro. ¿Y qué más? Que la velocidad del centro de masa del disco es mayor que la velocidad del centro de masa del aro. Entonces aquí fíjense que esto tiene mucho sentido, porque si nosotros nos recordamos, por ejemplo, cuando teníamos partículas puntuales, mientras mayor era su masa inercial, ¿cierto?, más me cuesta sacar a esa partícula del reposo y más energía necesito para que adquiera una cierta velocidad. Esto es muy similar. Cuando un objeto rígido, un cuerpo rígido, tiene un momento de inercia mayor, más me cuesta sacarlo de su estado de reposo para hacerlo girar, ¿cierto?, y que por ende adquiera una velocidad angular y una velocidad lineal. Entonces esta relación está. Fíjense que tenemos las mismas configuraciones con los distintos cuerpos y vemos que uno llega con menor velocidad que el otro. ¿Eso les hace sentido a ustedes? Ah, perdón, Tomás, no había cachado que había escrito en el chat. Si de repente no me doy cuenta, ustedes me hablan por audio, por la voz y ahí me doy cuenta. Entonces, esta intuición hay que empezar a tomarla, y sobre todo a los mecánicos, después, esto es súper importante. Al menos tener una intuición de esto. Bueno, faltaría hacer lo mismo para la esfera, pero es lo mismo, lo único que va a cambiar es el momento de inercia, ¿cierto?, que está acá. Si se dan cuenta, 2/5 es menor que un medio, ¿cierto? Entonces la esfera es la que tiene menor momento de inercia y por lo tanto va a tener una mayor velocidad cuando llegue al suelo, al nivel cero. Perdón. Entonces se los dejo a ustedes porque tenemos que empezar a ver lo otro, que es más complicado que esto. No sé si hay alguna duda que tengan antes de pasar a esta segunda parte. Claro, menor inercia implica mayor velocidad para una misma energía. Porque la inercia, ¿cierto? El momento de inercia tiene que ver con esta resistencia a salir de su posición de reposo. Tengo un objeto, ¿cierto?, que está girando con una velocidad constante y yo lo quiero detener. Si tiene mayor momento de inercia, me va a costar más detenerlo, ¿cierto? O en caso contrario, si es que está quieto y yo necesito empezar a hacerlo girar, mientras mayor sea su momento de inercia, como en el caso del aro, más me va a costar comenzar a hacerlo girar. Entonces, para iguales energías, distintos momentos de inercia, voy a tener distintas velocidades. Esa es la idea. Más momento de inercia, más me cuesta hacerlo girar, ¿cierto? Entonces, para una misma velocidad, para una misma
configuración de energía va a tener una menor velocidad en comparación a objetos que tengan la misma masa, ¿cierto? El mismo radio, pero un momento de inercia menor. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas entonces? ¿Y están listos con haber terminado de escribir el ejercicio? Ya, voy a suponer que sí, como nadie contestó. Entonces vamos a pasar a otra. Sí, voy a hacer otra hoja para que no quede aquí pegado. Entonces ahora vamos a volver a la dinámica del cuerpo rígido. Ya, entonces, habíamos estudiado situaciones de equilibrio estático. Donde la ecuación que regía esto, ¿cierto? Era que la sumatoria de los torques que actuaban sobre este cuerpo eran iguales a cero, ¿cierto? Entonces la pregunta natural que uno se hace es qué pasa si es que no están en equilibrio, como en la mayoría de las veces. ¿Qué pasa fuera del equilibrio? Esa es la pregunta. Entonces, hagámonos un dibujo para ir teniendo una intuición. Entonces, tenemos un sólido, ¿cierto? De alguna forma arbitraria. Vamos a tener un origen, o que no necesariamente está en el centro de masa, ¿cierto? Puede estar en cualquier punto. Y yo sé que, bueno, puedo fijar vectores posiciones, ¿cierto? Por ejemplo, fijo desde acá hasta una masa MI, ¿cierto? O hasta una masa MI. Aquí tenemos una masa MJ. Y supongamos que en distintos puntos de este sólido hay distintas fuerzas actuando, ¿cierto? Entonces supongamos que aquí hay una fuerza FJ que va a tener un cierto ángulo con MI, no necesariamente 90 grados, ¿cierto? Esta va a ser una fuerza FI, entonces que actúa en el punto MI. Y no sé, en el punto FJ tenemos otra fuerza que va a ser FJ, actuando con otra dirección, con otra magnitud completamente distinta a esta fuerza, ¿cierto? Y así podemos hacerlo por todo el cuerpo. Entonces queremos hacer el análisis. ¿Cómo es eso? Entonces si yo voy a la definición de torque, ¿cierto? El torque completo sobre este cuerpo va a ser igual a la sumatoria de los torques, ¿cierto? De cada uno de los torques en cada una de las partes del cuerpo. En fondo, simplemente esto, ¿cierto? Entonces si yo desmenuzo esto, de la definición de torque, ¿cierto? Es igual al brazo de la fuerza, ¿cierto? Que es el vector posición que va desde un origen que yo defino hasta el punto donde se aplica la fuerza, es decir, los RI, RJ, ¿cierto? Producto cruz, la fuerza que se aplica, ¿cierto? A su vez, yo sé de la segunda ley de Newton, sé que esta fuerza, ¿cierto? FI, va a ser igual a esta masita MI por la aceleración en ese punto, ¿cierto? Entonces yo podría reemplazarlo acá,
tener la sumatoria, R sub I cruz M sub I por A sub I, ¿cierto? Nosotros sabemos que en distintos puntos vamos a tener distintas aceleraciones lineales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la aceleración angular de este cuerpo? Al igual que la velocidad angular va a ser la misma, ¿cierto? Porque es la velocidad angular o aceleración angular con respecto a un eje de giro. En este caso es este eje en común que ya definimos, que es O. Entonces, sabemos la definición que teníamos que la aceleración lineal, digamos en punto I, va a ser igual a la aceleración angular producto cruz el vector R sub I, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos reemplazar esto aquí. ¿Qué vamos a obtener? Primero esta masa MI, como no es vector, es un escalar, lo podemos sacar aquí adelante de la sumatoria para que no moleste, ¿cierto? Tenemos M sub I. Entonces vamos a tener R sub I producto cruz, este A, pero que lo vamos a reemplazar en términos de alfa, ¿cierto? La aceleración angular y R sub I. Entonces aquí le ponemos aceleración angular. Recuerden que la aceleración angular es un eje, al igual que la velocidad angular, es un eje, un vector que va en la dirección perpendicular al plano de giro. Es decir, si este objeto está girando, vamos a anotar aquí con rojo, está girando en esta dirección, ¿cierto? Aquí tiene un omega. Entonces, este es el plano, ¿cierto? Digamos que este sería el plano XY. Entonces, el eje de giro está en la dirección Z, ¿cierto? Aquí. Por lo tanto, en este eje es donde está la aceleración angular. Entonces, digamos que la aceleración angular sería un vector que sale de acá, del origen, ¿cierto? Y va en la dirección del eje Z. A ver, voy a correr esto porque quedó justo en... Ya, a ver si. Entonces, este eje va en el eje Z, ¿cierto? Aquí estaría el origen O. Aquí estaría la aceleración angular, en este eje, ¿cierto? Ya, entonces es solamente eso para recordar la aceleración angular. Ya, entonces tenemos esto, y ahora ¿qué hacemos, cierto? Este triple producto cruz se puede descomponer como algo más familiar, que es una identidad muy sencilla que aparece en Wikipedia en todas partes, que me dice que el producto triple cruz entre tres vectores se puede escribir como el segundo, ¿cierto?, por la multiplicación escalar de los otros dos, o sea, RI, punto RI, menos el último, ¿cierto? Lo pasamos para adelante y lo mismo. El producto escalar entre los otros vectores sería RI, producto punto, el vector aceleración angular, ¿cierto? Pero fíjense que nosotros sabemos que el vector alfa está en una dirección perpendicular al plano XY y RI vive en el plano XY. Por lo tanto, son perpendiculares, ¿cierto? ¿Se recuerdan cómo era el producto punto entre dos vectores? Digamos, RI producto punto alfa se puede escribir como la magnitud de RI por la magnitud del vector alfa por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Pero, como yo les decía, RI es perpendicular a este vector alfa que sale del plano. Entonces, si son perpendiculares, el ángulo es 90 y coseno de 90 es 0. Por lo tanto, esto es 0. Y simplemente nos vamos a quedar con la primera parte. Pero a su vez tenemos el producto punto entre un mismo vector. Esto igual a la norma del vector al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto simplemente es RI cuadrado. Entonces reemplazamos, pasamos, ¿cierto?, a la siguiente línea todo esto. Vamos a tener la sumatoria de I, M sub I, alfa, RI cuadrado.
Entonces nosotros podemos reagrupar, fíjense que el alfa no tiene un índice i, entonces puede salir de la sumatoria, y lo que obtenemos es la sumatoria, ¿cierto? M sub i, R sub i al cuadrado, todo esto va a estar fuera, ¿cierto? El alfa va a estar fuera y nos quedamos con esto. ¿Quién identifica esta cantidad que está dentro del paréntesis? ¿Quién identifica esta sumatoria? Exactamente, el momento de inercia. Miren qué bonito a lo que estamos llegando, algo hermoso realmente. Llegamos a que el torque, o más bien aquí es la sumatoria de los torques, ¿cierto? En este caso es el torque neto, va a ser igual al momento de inercia del objeto con respecto a un eje de giro, ¿cierto? Aquí le vamos a poner, porque es con respecto al origen O, por la aceleración angular. Esto lo vamos a enmarcar. Lo vamos a enmarcar y lo vamos a generalizar. Me está diciendo que un torque, que cuando no es cancelado este torque, va a producir una rotación con respecto a un origen, ¿cierto? Que fijemos, y este torque va a ser igual al momentum angular por la aceleración angular. Perdón, momentum angular, no. Momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, aquí podemos ponerle para más de un torque, simplemente tenemos la sumatoria de los torques que actúan sobre un cuerpo va a ser igual al momento de inercia con respecto a un eje por la aceleración angular. ¿No les parece que esta ecuación es familiar a otra? Que de hecho la usamos acá para deducir este cálculo. ¿No les parece, no les suena familiar con algo? A ver, ¿quién se gana unos puntos? Unos puntos subjetivos de certamen. ¿A nadie se le ocurre? ¿No les parece familiar nada? Les voy a dar una pista. Teníamos que la inercia, el momento de inercia era como un análogo a la masa inercial, ¿cierto? Entonces ya si la aceleración angular sería como una especie de análogo, no es lo mismo, ¿cierto? Es súper diferente, pero es análogo a la aceleración lineal. ¿A qué se parece esto? Exactamente, Camila y Tomás, a la segunda ley de Newton. Fíjense qué bonito el resultado que encontramos. Antes teníamos fuerza, ¿cierto?, que se aplicaba en una partícula y esa fuerza producía un efecto, ¿cierto?, que es que el cuerpo acelere. Pero no cualquier aceleración, sino que la masa de ese objeto por su aceleración. Ahora, si el objeto tiene dimensiones, ¿cierto?, que no son despreciables, distintas fuerzas aplicadas en distintos puntos van a generar un torque o momento de una fuerza, ¿cierto? Y ese torque neto va a ser igual a la aceleración angular, pero no cualquiera, sino que va a ir acompañado de momento de inercia. Entonces, mire qué resultado más bonito. ¿Qué les parece? Vamos a anotar aquí. Entonces hagamos un ejercicio muy, muy sencillo para soltar la mano y ver cómo es esto. Entonces consideremos lo siguiente. Un ejemplo. Supongamos que tenemos un disco homogéneo
que rota con respecto a este eje. Entonces esto es un disco homogéneo. Si el disco es homogéneo, entonces su centro de masa está en el centro geométrico, ¿cierto? Entonces este disco puede girar libremente con respecto a este eje. Eje de giro que pasa por el centro de masa. Disco homogéneo puede girar libremente. O sea, no hay roce aquí con este eje. Y supongamos que en este disco va a tener pegado una masita en su extremo. Digamos acá. Una masa, ¿cierto? Aquí. Este va a ser la masa va a estar en una distancia R, ¿cierto? Justo al extremo. Y podemos decir que aquí tiene un ángulo con la horizontal, un ángulo teta, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nuestra vieja amiga, el campo gravitacional, ¿cierto? Entonces, fíjense que el disco va a estar en equilibrio, ¿cierto? Si lo dejamos quieto. Pero si vamos y le pegamos a esta masita, a ese ángulo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué va a pasar con el disco si le pegamos esa masita ahí? Si el disco está en equilibrio. Va a ser un torque, ¿cierto? Y ese torque va a hacer girar, ¿cierto? Ya lo intuimos de acá de esta ley que encontramos. Entonces, esta masa va a ejercer una fuerza a una distancia R que va a ejercer un torque y por ende un giro. Entonces, esa aceleración angular es la que queremos encontrar. Entonces, vamos a anotar aquí, tiene pegado una masa M, vamos a ponerle M minúsculo, M puntual. Aquí me faltó decir que este es un disco de masa M y radio R. Entonces, en el fondo aquí tenemos esto. Tenemos el peso de la masa, ¿cierto? Este peso generando una fuerza, P sub M. Entonces tenemos que la sumatoria de los torques que actúan sobre este disco va a ser igual al momento de inercia del disco, ¿cierto? Con respecto, en este caso, el eje de giro coincide con el centro de masa por la aceleración angular que queremos buscar. Entonces, los torques que están aquí va a ser justamente el del peso, ¿cierto? Porque el mismo peso del disco no le genera un torque, ¿cierto? Porque actúa en esta línea, en el medio. Entonces, va a estar colineal con la fuerza del radio, entonces no genera torque. Entonces, vamos a tener que el torque generado por el peso de la masa M es el que va a generar esta aceleración. A su vez, el torque va a ser igual al radio R, ¿cierto? Por el producto cruz, el peso, ¿cierto? Donde sabemos que, bueno, aquí lo vamos a poner, el peso es simplemente mg. Y aquí podemos calcular cómo sería el torque, ¿cierto? El peso va hacia abajo y el radio va con un cierto ángulo, ¿cierto? Este sería el peso y este es R, el vector R, ¿cierto? Sabemos que de acá a acá hay un ángulo teta, ¿cierto? Por lo tanto, el complementario de acá va a ser teta prima, simplemente, para formar el ángulo 90. Y vemos que el peso va a hacer que gire esto en esta dirección,
¿cierto? Va a generar un giro hacia allá, que por lo que hemos definido nosotros es negativo, ¿cierto? Es un giro negativo a favor de las manecillas de reloj, y va a ser igual a, este va a generar un torque en el eje Z, ¿cierto? O sea, hacia acá va a ser el torque, perdón, para el otro lado, porque si yo utilizo la regla de la mano derecha, ¿cierto? El vector me queda entrando en el plano, entonces este sería el torque. Entonces aquí tendríamos R por mg por el seno del ángulo, que en este caso sería este ángulo complemento de teta, y eso en la dirección K-tongo va a ser igual al momento de inercia del disco, que sabemos que es igual a un medio de su masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular. Aquí me faltó el signo menos. Entonces aquí simplemente tenemos que despejar esto de acá, tenemos que despejar alfa. Entonces este R se me va a ir acá con este, y voy a obtener finalmente que alfa va a ser igual a menos m minúsculo g seno de teta prima x por 2, ¿cierto? Pasa el 2 para allá, y sobre m mayúsculo. Recuerden que estos m pueden ser diferentes, igual les da lo mismo. Y en la dirección k. Entonces de aquí pudimos calcular cómo era la aceleración angular que producía esta masita que está pegada. Ay, me faltó aquí, perdón, el R, un R me faltó. Este R pasa dividiendo. Ahora sí. No sé si fui muy rápido o se me pudieron seguir, ¿se entendió? ¿Se entendió todo? Sí, bacán. Gracias, Valentina. R, no es que R quede negativo, sino que el torque es negativo, porque produce un giro que va a favor de las manecillas del reloj, y en nuestro sistema de referencia eso sería negativo. Ahora, si nosotros queremos coger el otro sistema de referencia, sería positivo. Ahora uno se pregunta, siempre hemos considerado las poleas ideales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir con que sea una polea ideal? Quiere decir que la dimensión de la polea, el tamaño y la masa de la polea son lo suficientemente pequeñas como para no considerar el efecto de su inercia, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos una polea grande? Tenemos que considerarla entonces en nuestro modelo, y esa polea va a tener una aceleración angular. Entonces esa es la idea, que tenemos que aprender cómo integramos eso ahora en nuestros pasos de modelación cuando estudiamos situaciones así. Entonces vamos a ver cómo se trabaja con una polea no ideal, pero antes de eso voy a hacerles un cuadro resumen con todas estas cosas que hemos estado viendo. Fondo tenemos lo siguiente. Teníamos la segunda ley de Newton, ¿cierto? General, que la sumatoria de la fuerza es igual a la masa de este objeto por la aceleración. Si que no hay aceleración, esto simplemente es cero y es la condición estática. Lo mismo para el torque. La sumatoria de los torques va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. A su vez, sabemos que el torque se define como el brazo de la fuerza, producto cruz, la fuerza. También tenemos estas otras relaciones que son buenas manejarlas. La relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular, que es de esta forma. También tenemos la relación entre la velocidad lineal, que va a ser
omega cruz R. Recuerden que en el producto cruz es muy importante el orden, ¿cierto? Porque es anticonmutativo. Si yo lo doy vuelta, esto me va a salir un signo menos. Entonces eso es importante. Además teníamos que el momento de inercia, ¿cierto? En general se escribe como la suma, ¿cierto? Sobre I de m sub i por r sub i al cuadrado, cuando yo tengo una configuración de masas puntuales. También teníamos el teorema de los ejes paralelos, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Que el momento de inercia con respecto a un eje que es paralelo al eje por donde pasa el momento de inercia era igual a la suma del momento de inercia del centro de masa más la masa del objeto por la distancia al cuadrado, donde esta distancia es la distancia que hay entre los ejes, ¿cierto? Estos ejes que son paralelos, del centro de masa y del eje que tenemos. Y además tenemos este nuevo concepto que es la energía cinética de rotación, que es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces estas cosas hay que manejarlas bien. Espero que no sea muy infantil hacerle estos cuadros, a lo mejor a ustedes no les gusta. Ya. Entonces estas son cosas que tenemos que tenerla ahí súper grabadas en el corazón. Ya, entonces vamos a ver ahora una aplicación a la polea no ideal. Entonces veamos. Aplicación para polea no ideal. Entonces vamos a ver el caso más sencillo. Supongamos que tenemos acá tenemos una polea y de esta polea tenemos colgando dos masas. Masas diferentes, ¿cierto? Una masa más pequeña que la otra. Entonces, esta polea va a tener masa M y radio R, ¿cierto? Y aquí vamos a tener una masa, sí, por supuesto, Alonso. Ahí está. Esto yo después se los envío. Ya. Ahí me pasé. Entonces esta va a ser una masa 1, M1, y esta va a ser una masa M2. Tenemos el campo gravitatorio. Y la pregunta es, ¿cómo modelamos esto? Porque ahora la polea no es ideal, sino que estas masas MR, estas cantidades MR no son despreciables. O sea, que no son despreciables. Entonces el giro de la polea, ¿cierto?, va a afectar al sistema. ¿Cómo se traduce a eso? Vamos a darnos cuenta que esto se va a traducir en que la tensión de las cuerdas de un lado y del otro ya no van a ser iguales como antes. Antes decíamos, la tensión es igual en ambos lados. No, ahora ya no es igual. Eso es muy loco. Entonces, suponemos que M1 es mayor que M2. Y vamos a hacer los pasos de modelación para que ustedes los recuerden. Entonces, como esto es un concepto nuevo, el hecho de incluir las poleas, lo que vamos a hacer es hacer los pasos que hacíamos antes, que es el diagrama de interacciones, lo vamos a hacer. Paso 1, diagrama de interacciones. Para que incluyamos la polea y veamos cómo actúan las fuerzas sobre la polea. Entonces tenemos, tenemos la polea. Tenemos, en este caso, como el techo, ¿cierto?
porque de ahí la polea está interactuando con ese soporte, techo o soporte. Tenemos la cuerda 1, la cuerda 2, tenemos las masas, ¿cierto? Los bloques M1, M2 y finalmente tenemos a la Tierra. Entonces ahora tenemos que conectar, tenemos que hacer las líneas, ¿cierto? Nosotros ya sabemos la cuerda interactúa cada uno con cada una de sus masas, ¿cierto? Además la polea interactúa, que en realidad es una sola cuerda, ¿cierto? Pero lo vamos a poner así porque después nos vamos a dar cuenta que las tensiones son diferentes. Además la polea interactúa con el techo. Y también tenemos la interacción gravitacional, ¿cierto? A distancia con los bloques y ahora también con la polea, que no es despreciable. Antes de hacer el siguiente paso, es importante mencionar, que no lo hemos dicho, cómo vamos a modelar una polea. Porque vamos a necesitar su momento de inercia, ¿cierto? Entonces, lo vamos a anotar aquí. Una polea puede ser modelada como un disco homogéneo. Un disco o cilindro, ¿cierto? Es lo mismo. Disco o cilindro homogéneo. Entonces, el momento de inercia de un disco, o en este caso de la polea, sería un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, siempre que haya polea, su momento de inercia es un medio de su masa por su radio al cuadrado. Voy a poner aquí P de polea. Ya. Entonces, ahora tenemos que hacer el siguiente paso, que es hacer el inventario de fuerza, pero me da mucha lata hacer porque escribir, y nos queda poquito tiempo, así que lo vamos a saltar, porque en realidad es simplemente ponerle unos nombres, ¿no es cierto? Lo vamos a saltar. Vamos a poner aquí, paso 2, inventario de fuerzas. Simplemente ponen el nombre de estas interacciones que están acá. Si usted lo completa. Y vamos a pasar a lo bueno, entonces, que sería el paso 3, que serían los diagramas de cuerpo libre y diagrama de cuerpo libre extendido. Entonces vamos a aprovechar este espacio, ¿cierto? Que está acá. Y vamos a hacer primero los diagramas de cuerpo libre más sencillos, que serían los del bloque, ¿cierto? Esos son solamente diagramas de cuerpo libre. Entonces ponemos para la masa M1, tenemos su peso, ¿cierto? Que va hacia abajo. Y tenemos hacia arriba la tensión. Entonces tenemos el peso de M1, que es igual a M1G. Este es un 1 por si acaso. Y aquí tenemos la tensión que le vamos a poner T1. Anotamos aquí el diagrama de cuerpo libre para la masa 2, M2, que es casi lo mismo, ¿cierto? Que este. Tenemos el peso de la masa M2 hacia abajo, que es menor ahora, ¿cierto? Y la tensión. Entonces tenemos peso de M2, que es igual a M2G, y la tensión 2. Además, tenemos que hacer la predicción de la aceleración, ¿cierto? Entonces vamos a anotar aquí también diagrama cuerpo libre y el paso 4, que sería y predicción de la aceleración. Entonces, si la masa de M1 es mayor que la masa de M2, ¿hacia dónde acelera este sistema?
obviamente va a ser hacia el lado de donde la masa de mayor peso, ¿cierto? De mayor masa, o sea, M2. Entonces la aceleración va a ser hacia acá en este caso, y vamos a definir en este sistema positivo hacia acá y negativo hacia allá, y la masa de, perdón, la aceleración de la otra masa va a ser hacia arriba, ¿cierto? Entonces, así. Esto va a ser la aceleración y va a ser positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, en este caso. Y fíjense que las aceleraciones sí son las mismas, ¿cierto? Porque la polea no es ideal, pero bien las cuerdas sí son ideales. Recuerden, cuerda ideal significa que las cuerdas ni se estiran ni se encogen. Entonces la aceleración es la misma. Ahora tenemos que hacer esto para la polea. Entonces aquí ponemos polea. Tenemos que dibujar la polea, ¿cierto? Porque el diagrama para este es diagrama de cuerpo libre extendido. Entonces vamos a tener el peso actuando en el centro de masa, ¿cierto? Hacia abajo. Va a actuar el peso a una distancia R, bueno, está en el centro, si quieren fijar ahí el centro. El peso de la polea. Además, ¿qué más tenemos? A ver, díganme ustedes. Buena pregunta, Joan. Mira, no sé. Igual, por ejemplo, cuando uno estudia cómo se transmite una onda en una cuerda, ahí obviamente ahí uno hace aproximaciones, pero creo que no. A lo mejor en cursos avanzados de mecánica podría ser. Ay, no lo sé. De seguro que ahí sí. De mecánica o de construcción civil, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, claro, tenemos, como dice Cristín y Camila, la otra fuerza es la fuerza que interactúa con el pivote, ¿cierto? Que sostiene a la polea, que actúa en el centro de masa, ¿cierto? Y va hacia arriba. Entonces aquí. Esta sería esta fuerza, digamos, normal, podríamos llamarla. Y las tensiones, ¿cierto? Y las tensiones, por supuesto, que actúan en los extremos, ¿cierto? Actúan a una distancia R del centro de masa. Entonces vamos a tener la tensión 1 y la tensión 2. Perdón, esta es la tensión 1. Entonces tenemos la tensión 1 y la tensión 2. Ahora es más fácil darnos cuenta por qué estas tensiones tienen que ser diferentes. Primero nos damos cuenta que si fijamos, obviamente el eje de giro está en el centro de masa, ni la normal ni el peso hacen torque, ¿cierto? Solo las dos tensiones. ¿Y qué pasa si las tensiones son iguales? ¿Qué pasaría si las tensiones fueran iguales? Pasaría que no habría aceleración angular, ¿cierto? No hay rotación, muy bien, Cristín. No hay rotación, ¿cierto? Porque estamos jalando con la misma intensidad en ambos lados, no se mueve. Entonces vemos que para que haya esa rotación, tiene que ser una de las tensiones mayores. Lo que pasaba antes era, cuando teníamos poleas ideales, como era tan pequeña, en realidad se había una diferencia de tensión, pero era muy pequeñita, entonces la podíamos despreciar y despreciar todo. Pero en este caso ya no, entonces tenemos eso. Ya. Y nos falta hacer la predicción para la aceleración, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a suponer que esto va a girar hacia el lado de donde el torque sea mayor, por ende, donde la fuerza sea mayor. Y la fuerza es mayor hacia el lado donde está el cuerpo que pesa más, ¿cierto? Entonces, esto va a girar en esta dirección. Alfa va a ser hacia allá. Y ya no nos interesa tanto poner la aceleración lineal, ¿cierto? Porque aquí vamos a estudiar más que nada los torques. Entonces ponemos la aceleración angular, aunque sabemos que están relacionadas, ¿cierto? Y vemos que va a ser entonces positivo hacia acá y negativo hacia acá. Aquí justo coincide con la regla de la mano derecha, ¿cierto? Donde la aceleración es positiva en contra de las manecillas del reloj. Ya, entonces ahora tenemos que pasar al paso 5, que es donde hacemos las ecuaciones de movimiento.
Entonces, venimos acá, paso 5. Ecuaciones de movimiento. Entonces vamos a tener, primero las más fáciles, ¿cierto? Podemos hacer para la masa M1, tenemos que la sumatoria de las fuerzas que actúan va a ser igual a la masa de M1 por esta aceleración. Y a su vez nos damos cuenta que solo hay fuerzas en el eje Y, entonces esto lo descomponemos, ¿cierto? Solo fuerzas en el eje Y, M1 por A. Entonces de aquí tenemos, lo vamos a hacer hacia abajo. Tenemos la fuerza, tenemos la, como, fíjense que estamos definiendo aquí que la aceleración es positiva hacia abajo, ¿cierto? Entonces, para que eso sea positivo hacia abajo, tenemos que poner primero el peso, ¿cierto? Aunque el peso por lo general tiene signo negativo, pero en este caso la aceleración es positiva hacia abajo. Entonces va a ser el peso de la masa M1 menos la tensión, va a ser igual a esto, ¿cierto? Esta sería una ecuación, le vamos a poner la ecuación 1. No hay tongo 1. Y ahora lo mismo para la masa M2. Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre M2 es igual a su masa por la aceleración. Ahora estamos definiendo positivo hacia arriba, ¿cierto? Entonces lo que va primero sería ahora sí la tensión. Entonces tenemos la tensión 2 menos el peso de M2 es igual a M2 por A. Recuerden que estas ecuaciones son congruentes, lo voy a correr un poquito, con el signo que escogemos positivos para las aceleraciones. Eso es súper importante. 2 menos M2. Sería la ecuación 2. Ahora entonces veamos la ecuación para la polea. Tenemos dos para la polea, ¿cierto? Por una parte tenemos que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre la polea son iguales a 0, ¿cierto? No queremos que la polea se mueva de su lugar, solamente que rote. Entonces tenemos esto. Nuevamente vemos que solo hay fuerzas en el eje Y. Entonces esto es igual a 0. Y las fuerzas que tenemos son la normal hacia arriba, sosteniendo todo lo otro, ¿cierto? Entonces tenemos N menos el peso de la polea, menos la tensión 1, menos la tensión 2, es igual a 0. Esta ecuación finalmente no va a ser muy útil, la ecuación de fuerza para las cosas que rotan. Más útil va a ser la siguiente ecuación, que es la que estudiamos recién, que la sumatoria de los torques que actúan sobre la polea va a ser igual a su momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, como ya lo habíamos dicho, solamente las tensiones van a ser un torque, ¿cierto? Porque tanto el peso como la normal actúan justo en el eje de giro, entonces 0. Entonces vamos a tener que el torque producido por la tensión 1 más el torque producido por la tensión 2 es igual a las masas por las aceleraciones. Calculemos aquí cómo son los torques en este costado de acá. Entonces tenemos el torque generado por la tensión 1, por definición, va a ser el brazo, ¿cierto? Que en este caso es R, producto cruz, la tensión 1, ¿cierto? Pero damos cuenta fácilmente que R y la tensión 1 tienen un ángulo de 90 grados entre sí, ¿cierto? Entonces solamente tenemos que darnos cuenta si es que es positivo o negativo. En este caso, si yo utilizo la regla de la mano derecha, veo que el giro generado por la tensión 2 es positivo, ¿cierto? Porque va en contra de las manecillas del reloj. Entonces este va a ser igual a R por T1 catongo, ¿cierto? Donde aquí el ángulo es 90. Lo ponemos aquí, teta es igual a 90. Y el torque generado por la tensión de la cuerda 2, igual al radio, ¿cierto? Cruz T2. Nuevamente el ángulo es de 90 grados, ¿cierto? Pero ahora si yo voy desde R hasta la tensión 2, con mi mano derecha veo que el giro es a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este torque es negativo y me va a dar menos R T2 catongo. Entonces reemplazo estos dos torques acá y tengo que
R T1 catongo, ¿cierto? Menos R T2 catongo es igual a I por alfa. Aquí podemos factorizar por R y en el fondo eliminar un poco el vector catongo, ¿cierto? Porque sabemos que esta es una ecuación en una sola dirección. Entonces esta es una ecuación en dirección catongo. Entonces podemos quedarnos con simplemente la parte escalar de esta ecuación, que sería R T1 menos R T2 es igual a I por alfa, donde alfa va a ser la magnitud de la aceleración angular. Aquí, perdón, me habían hecho una pregunta. A ver, Cristina, con la normal iría hacia arriba porque la sostiene, sí, pero no, es que iba a preguntar eso, pero después me di cuenta y después lo quise borrar y lo envié sin querer. Ah, ya, está bien. Ya, entonces tenemos esta ecuación de acá. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos aquí 3 incógnitas, ¿cierto? Porque de hecho 4. Ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad son solo 3, pero tendríamos las aceleraciones lineales, las 2 tensiones y la aceleración angular, ¿cierto? Entonces aquí nos faltaría, y aparte, bueno, si incluimos esta ecuación de acá, la ecuación 3, vamos a agregar otra más que sería la normal, ¿cierto? Entonces podemos obviar esa, quedarnos solamente con este sistema de ecuaciones, con 1, 2 y 4, pero además nos falta agregar algo más. Vamos a suponer siempre que las poleas van a girar con la misma condición de rodadura que habíamos visto antes. Es decir, que va a girar sin que se deslice la cuerda. ¿Se entiende eso? Entonces, esto es algo muy importante, lo vamos a destacar acá. Lo vamos a escribir. Suponemos que la polea gira sin que deslice la cuerda. Deslice la cuerda. Esto significa que la aceleración que tienen las cuerdas, ¿cierto?, en los extremos, van a ser iguales al radio de la polea por la aceleración angular. Bueno, aquí lo dije solo en términos de magnitudes, ¿cierto? La magnitud de la aceleración lineal va a ser entonces igual al radio por la magnitud de la velocidad de la aceleración angular. Entonces nosotros podemos reemplazar esta condición aquí. Por lo tanto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener R T1 menos R T2 va a ser igual al momento de inercia de la polea por R y por A, por esto. Va a ser igual a R por A. Entonces ahora tenemos esta como ecuación 4'. Tenemos 3 incógnitas en realidad. Tenemos las 2 tensiones y la aceleración lineal, ¿cierto? Que estaban relacionadas. Entonces ahora podemos resolver nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, tenemos 3 incógnitas que serían T1, T2 y A, y 3 ecuaciones que serían 1, 2 y la ecuación 4'. Entonces ahora simplemente es resolverlo. Estamos súper pasados de la hora, así que lo vamos a dejar hasta acá. El álgebra se los dejo a ustedes y la próxima clase, miércoles, vamos a seguir viendo más, muchos más ejercicios. Así que eso. No sé si hay alguna duda que tenga alguien antes de terminar. Claro, y yo que puse alfa por R. Mire qué bruta. Tienes toda la razón. Claro. Aquí es A sobre R. Y ahora sí. Muchas gracias. ¿Quién fue que me dijo? Tomás. Sí. Control 5, sí, pues. Este viernes el control 5. Lo que pasa es que yo no manejo nada con respecto a los controles, entonces por eso no estoy... Ah, 4. Este es el 4. Control 5, creo que sí. No estoy segura.
enero un 5. No, pues, porque, a ver, miren, aquí tengo... tengo esta programación. No, este no es, este es martes, miércoles. El 5 es de oscilaciones, sí. Lo que pasa es que todavía no tengo claro porque estaban discutiendo el hecho de que no veamos ni oscilaciones ni momentum angular por un tema de tiempo y no sé qué. Entonces, claro, esto de acá ya no sería momentum angular, ni esto. Solamente sería esto último que estamos viendo y repaso. Claro, tenemos el 18 el certamen, entonces el control 5 en enero no sé de qué sería. La verdad es que no lo tengo claro. Tendría que preguntarlo, porque lo discutimos, pero no era como seguro. Ahora puede ser que también lo hayan dicho como un recuperativo, puede ser también. Para los que les ha ido mal o no sé si quieren mejorar la nota, pueden hacer eso. Puede ser también, no lo tengo claro todavía, porque era como que iban a ver en la reunión pasada. Me imagino que este jueves que tenemos reunión, ahí sí que vamos a quedar claro. Él les podría decir la otra semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar. Sea una excelente semana y nos estaríamos viendo el miércoles. Chao, que estén Chao, súper. profe, que esté bien. Gracias también a ustedes, nos vemos.